Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos, ¿cómo están? En este 9 de julio argentino, día de fiesta que estamos acá de feriado y bueno, pero nosotros igual acá estamos encontrándonos en esta, al menos cálida, en este espacio del mundo mañana. Bueno, quiero agradecerles un montón, volver en este segundo episodio de Repensando la Justicia, repensando la justicia, o sea, empezando a pensar de nuevo. Me voy a presentar, yo soy Rosana Abril, soy abogada ambientalista, soy coach, soy entrenadora de habilidades blandas y la creadora del primer programa de coaching jurídico transformacional, que ya tiene 3 años y que, bueno, la verdad que es un placer llevar este programa adelante y bueno, y ver las cosas que suceden ahí, ¿no? Vamos a ir repensando mucho el abogado. Voy a darle la bienvenida a mis invitados, amigos, colegas, gente que estoy conociendo hoy, porque algunos los estoy conociendo hoy. Le voy a dar la bienvenida a Alfonso Pasileo. Alfonso es abogado laboralista de Brasil, coach jurídico, el primer coach jurídico de Brasil, de lo más grande del mundo. Lo conocí, bueno, fue muy increíble cómo nos conocimos, fue una historia re linda. Él me llamó, yo estaba en Perú en una conferencia en el año 2019, ¿no, Alfonso? Sí, 2019, y me dijo, ay, vos abogada y coach, yo quiero invitarla a un congreso internacional de coaching jurídico. Le dije, sí, vamos, y bueno, y ahí lo conocí, fue como es, así de química, nos entendimos y fue un encuentro increíble, maravilloso, la cantidad de abogados, coaches que había ahí, la energía, bueno, me entusiasmó Alfonso para seguir en este camino. Así que bueno, estoy muy contenta que estés acá con nosotros. También lo voy a presentar a Juan Vera. Juan no es abogado, es el único no abogado de esta mesa. Es visionario. Gracias a él también estoy haciendo todas estas cosas que estoy haciendo, porque Juan fue coach senior, especialista en poder y política, tiene un programa espectacular de articuladores, que deberían hacerlo, todos los abogados deberían hacer ese programa. Bueno, es mucho más, es maestro de maestros, tiene una profundidad, una sabiduría y una intuición que pocas veces he visto. Y de nuevo, Juan, gracias a Juan estoy haciendo todo esto porque fue el primero que me dijo, el abogado del futuro es un abogado acompañante. Entonces el acompañamiento como el coaching, ¿no? Así que a mí me despertó ahí como esa curiosidad que tengo naturalmente. Así que también te agradezco, Juan, venir a esta mesa, porque la verdad que esta mesa de Repensando, como vamos a ver, es tener las miradas de todos los que formamos parte del ecosistema de la abogacía, abogados, no abogados, pero todos los que estamos en este ecosistema. Fabián Jaramillo. Fabián, te voy a presentar. Fabián es abogado laboralista, un abogado de un estudio muy prestigioso de Ecuador. Y voy a decirlo así, Fabián es el papá de mi coequiper, Cristina Jaramillo, y es un abogado sumamente, es reconocido en su práctica de docencia y derecho laboral. Él está en Ecuador y también Fabián lo estoy conociendo ahora, aunque ya lo conocía de todo lo que me contaban de él, lo gran abogado que es y lo gran persona que es. Y te agradezco un montón, Fabián. Ya te dije que soy argentina, que voy a tutear. Te agradezco un montón que hayas venido y que seas parte de esta mesa. Y voy a también ahora presentar a nuestra invitada, la doctora Norma Abate de Masuccelli. La doctora es jueza de la Cámara, no me quiero olvidar bien cómo es jueza de La Rioja, ella está en La Rioja, es presidenta de la Cámara Civil y Comercial y de Minas de La Rioja, y bueno, y también súper honrada de que estés con nosotros, de que formes parte de esta mesa, y va a ser, es una mesa redonda. Vamos a empezar a circular unas preguntas que les voy a hacer. Antes de eso voy a hacer una pequeña introducción del sentido y el propósito de estos encuentros, el sentido y el propósito de estas mesas.
La justicia como institución, como aspecto de la sociedad, como un aspecto de nuestro sistema, como todos nuestros sistemas, colectivos e individuales, está en crisis, pero estamos todos en crisis, o sea, está en crisis nuestra vida, está todo dado vuelta, está todo cambiando constantemente, no solamente a nivel colectivo, judicial, sino en nuestra casa, a nivel individual. Entonces, todos los individuos, todos estamos recalculando, redefiniéndonos, reordenándonos, algo, ¿no? Moviéndonos todo el tiempo porque nos movemos. Algo pasa, algo está pasando. Hay una especie de caos, ¿no? Y yo siempre siento que el caos, y me encanta el caos porque lo que hace el caos es predice que hay algo que necesita emerger y salir y surgir. Entonces, la invitación de estas mesas redondas es tener un espacio de reflexión, algo que lo aprendí con Juan, ¿sí? Con Juan Vera, nuestro invitado, de la necesidad que tenemos de tener espacios de encuentro para conversar, para reflexionar, porque luego nuestras acciones tienen que ver con el resultado de esas conversaciones y esas reflexiones. Y esta conversación va a conectarnos seguramente con lo que surja, porque solamente yo preparo las preguntas, pero las respuestas las tienen los invitados. Va a surgir un hilo común, una columna para poder seguir pensando en las siguientes mesas y sacar luego, como les comenté en el primer episodio, un documento de todo lo que necesitamos repensar en nuestra profesión, en este ecosistema. Quiero destacar que todos los que estamos acá, los abogados que estamos acá, amamos todos, ¿no? Amamos el derecho, amamos lo que hacemos. El abogado, como el arquetipo del abogado, es querer un cambio en el mundo, querer dejar algo mejor. Y entonces, en ese sentido, también es importante sostener y dar gracias a todos los que nos han precedido, a toda nuestra historia, a los juristas, los doctrinarios, todos los que han sido parte de este sistema que hoy necesita volver a mirarlo, ¿no? Volver a mirarlo para volver a ver qué es lo que necesita hoy en este nuevo esquema, en este caos individual y colectivo. Así que bueno, si ven, yo esto se lo digo al público, si ven que alguno va desapareciendo es porque se nos puede caer la señal, se nos puede desconectar el celular o la conexión porque está todo tan extraño, como les decía. Y vamos a arrancar, tengo una serie de preguntas para esta mesa redonda y vamos a arrancar con Juan, ¿sí? Con Juan. Con la primera pregunta que es, bueno, primero, igual, ustedes cuando vayan respondiendo pueden dar su bienvenida, ¿no? Su saludo, ¿no? Obviamente. Y después de ese saludo, Juan, ¿qué sientes que buscan las personas cuando reclaman justicia desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista del empresario? ¿Qué buscan, qué sentís que buscan y qué encuentran? ¿No? Los que están, digamos, como diría del otro lado del mostrador, ¿no? No los abogados, sino en general. Así que te doy la palabra y la bienvenida. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación, por estar además sentado entre abogados, una profesión que yo respeto mucho y que alguna vez, yo me acuerdo cuando fui empresario muy joven, era un emprendedor de la época, y el abogado con el que me auxilié para que me ayudara en todo aquello, un día me dijo, ¿y tú por qué no te hiciste abogado? Porque parece ser que yo le discutía todos sus planteamientos con alguna lógica que él aceptó. Y me decía, te deberías haber dedicado a esto, pero nunca me dediqué, pero respeto esa profesión, ¿no? ¿Qué va buscando la gente cuando se acerca a la justicia? Fíjate que primero tal vez me gustaría como más que la gente, me gustaría responderte desde un punto de vista más social. ¿Qué está buscando la sociedad hoy? Y quizá de ahí podemos pasar a la gente, ¿no? Porque yo creo que la sociedad que está en este momento absolutamente de cambio de era, algunos de los que estamos aquí somos personas muy maduras ya,
tenemos una edad más avanzada, no somos jovencitos y por tanto tenemos una posibilidad de ver los cambios que han pasado en varias décadas. Yo al menos declaro que nunca he visto un momento en el que haya la posibilidad de un cambio tan profundo. Entonces yo creo que la sociedad espera una nueva justicia, que la sociedad espera que la justicia no sea simplemente una cierta administración de normas que vienen del pasado, porque si hay algo que en este momento empiece a ser insuficiente es buena parte del pensamiento que viene de otro momento y desde luego muchos de los artefactos y de las cosas que hemos ido creando. Y pongo un ejemplo, digo, yo creo que todo el proceso de haber luchado por el derecho para la educación y que es encomiable, hoy en día se plantea como una necesidad, por ejemplo, de la obligación de saber. Y lo contrapongo como diciendo, si bien lo primero es indiscutible y es algo que ya hemos avanzado, hoy creo que hay una sociedad que dice, no puede ser que cuando tenemos una inteligencia artificial donde todo es posible de ser conocido, cualquiera de nosotros se puede escudar en la ignorancia para decir que compré una prenda cualquiera en una tienda sin saber que había sido hecho transgrediendo un montón de normas, no sé, dañando la naturaleza, esclavizando a niños para poder hacerlo. Cuando nos planteamos eso, digo, pero claro, yo no lo sabía. Y sin embargo, cuando una sociedad plantea que sí se puede saber, resulta de que hay también una obligación que lleva a que nosotros seamos capaces de darnos cuenta que podemos rastrear, no es ya la cadena de valor, como diría un experto en management, sino la cadena de dolor que hay detrás de cada cosa. Y eso supone una nueva forma de habitar el mundo y de plantearse nuestras conductas. O yo personalmente hablaré de una preocupación fundamental que tengo, que es el derecho a la libertad de pensamiento, pero no como se concebía antes, porque antes era mi libertad de expresión, la libertad de pensar. Hoy en día tenemos una amenaza mucho más importante, que es el hackeo como delito, en el sentido de que tenemos la fantasía de que nosotros estamos pensando libremente a partir de que tenemos fuentes de información diversa, pero en este momento los experimentos más importantes que se están haciendo en este ámbito es que cada uno de nosotros tiene acceso a aquello que la propia inteligencia artificial y todas estas grandes plataformas nos perfilan. Es decir, cuando yo entro a Internet a buscar una información, me encuentro algo distinto a lo que se encuentran ustedes. Y lo que yo encuentro es lo que tiene que ver con mi modelo de pensamiento que ya todas las plataformas, Google, por ejemplo, se ha encargado de conocer. Es decir, hay un proceso en este momento que me parece que es fundamental y es la sociedad empieza a darse cuenta de que requiere la posibilidad de que haya una justicia que proteja la opción de tener no simplemente acceso a lo que yo quiero encontrar desde el punto de vista del modelo de pensamiento que tengo, sino la posibilidad de abrirme a conocer la realidad. Y eso empieza a ser un tema importantísimo, que en pocos foros se debate, y sobre todo que cuando yo, que como tú has dicho, me acerco más al mundo del poder y la política, veo que no están los programas de políticos, es decir, cómo regulamos la propiedad de la información, de los datos y del acceso a todo ese tipo de situaciones. Entonces creo que las personas, tal vez cuando se acercan a la justicia, lo que quieren es justicia y lo que quieren es ser acompañados para hacerlo, pero la sociedad, como el conjunto de los que somos, se abre a un requerimiento desde mi punto de vista más complejo y todavía no tan definido, pero tremendamente amenazante.
Eso se me ocurre plantear como primera idea, ¿no? Súper interesante, Juan. Súper interesante, real y profundo, ¿no? Sí, gracias. Afonso, la misma pregunta sería, ¿cuáles son las necesidades que tú crees, que vos cree, que las personas buscan cuando buscan un abogado? Porque la justicia es no solo ir a tribunales, cuando procuran un Sí. abogado. Ok. En primer lugar, gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Rosana es una grande amiga. Perdón por no hablar bien español. Rosana dice, vamos a entender, vamos a comprender. Dice, ok, y acá estoy. Es muy interesante esta pregunta. El mundo está cambiando rápidamente, ¿no? Todo se cambia, no solo la justicia, no se cambia la advocacia, el abogado, se cambia todas las profesiones, todo está cambiando de forma mucho rápida. El abogado precisa acompañar, es preciso agir, es preciso hacer algo. Muchas veces el abogado no sabe exactamente o que debe hacer. Y estas conversas que estamos haciendo traz las reflexiones necesarias para tomar un rumo do que hacer. O que busca la persona cuando va al abogado, cuando va a la justicia? Busca resultado. La persona quiere un resultado, pero esta persona não sabe exatamente o que é que busca. Não é solamente a questão financeira. Muitas vezes é a própria uma vingança. Quer solamente se vingar. Mas é preciso estudar, entender de pessoas, entender de seu cliente, para saber exatamente aquilo que ele quer. El abogado de hoy es un abogado diferente, es un abogado más amigo, un abogado más compañero, un abogado conciliador. Las personas quieren agilidad. Es preciso tener agilidad, porque la justicia en Brasil es morosa, es devagar, despacio. El proceso en la justicia camina propio despacio. As pessoas não querem esta demora para atingir um resultado. Por isso que no Brasil, na Argentina, em todo o mundo, cresce o direito sistêmico. Em Brasil se fala muito de direito sistêmico. A Argentina penso que se habla direito colaborativo, algo um pouco assim, Rosana, se diz direito colaborativo. En Argentina, no, son dos, el derecho sistémico está, que es la justicia sistémica, hay un cambio ahí de término, y el derecho colaborativo, son dos líneas nuevas que están apareciendo, exacto. Sí. Sí, mas todos dos van por un camino diferente daquele que estamos. Fabián tiene 43 años de abogado. Sabes que es un camino que está surgiendo que yo, que tengo 2004, 15 años de abogado, ya veo todo diferente. As coisas estão, de fato, muito diferentes. É preciso conhecer a si mesmo, o abogado precisa se autoconhecer. É necessário que saiba, que veja qual é a sua vontade, o que te realiza, o que te faz feliz, para entender o cliente, para verificar o que este cliente busca e o que é que vai satisfazer, porque na maioria das vezes não é o dinheiro, a plata, é simplesmente uma vingança, que pode se fazer de outra forma, se pode fazer com a conversa, se pode fazer com um acordo, uma arbitragem, eu não sei como se diz em espanhol, mas uma forma de conciliar, uma conciliação. Sí, una negociación, sí. Una negociación, con Brasil, conciliación. Esto, pienso que
tenemos que estar muy atentos porque el abogado hoy no es solo conocer de las leyes, conocer la parte jurídica, es preciso conocer de personas. Tú debes entender las personas, saber o que piensan, o que quieren, o que hace, o que faz feliz, o que deixa realizar. E assim você se molda a este novo conceito de abogado, que é um abogado conciliador, negociador, abogado amigo, un abogado firme, sí, un abogado firme, combativo, pero un abogado más próximo del cliente, de las personas. Pienso así. Buenísimo. Buenísimo, Alfonso. Sí, un abogado más cercano, o sea, más, yo cuando digo cercano, no solamente cercano físicamente, sino desde el lenguaje, que, Sí. digo, que hablemos claro, con una comunicación clara, transparente. Buenísimo. Fabián Jaramillo, de Ecuador. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es muy interesante el tema planteado. Saludos a todos. En realidad, tenemos que decir que desde que vivimos en sociedad, surgen conflictos. Es de la naturaleza humana el que surjan los conflictos. Y el tema es cómo solucionarlos y cuál es el papel del abogado en la solución de los conflictos. Porque la persona que tiene un problema acude al abogado para la solución del mismo. Y definitivamente la sociedad ha cambiado. No creo que en esta época más que en otras. Creo que todo el tiempo la sociedad está cambiando. Nosotros creemos que estamos viviendo la época más difícil o de más trascendentales cambios, pero si miráramos en el pasado cuando inventaron la rueda o descubrieron el fuego, también debe haber sido una cosa trascendental. En cada época hay cosas que las vuelven súper interesantes y que creemos que es lo más, lo último que está ocurriendo. ¿Sobre qué nos pasa al abogado con el cliente? Yo quisiera contar dos experiencias para definir cómo es lo que está pasando y cómo han cambiado las cosas. El abogado tradicionalmente se formaba para defender al cliente, para patrocinar al cliente en el litigio y obtener de la justicia la resolución favorable. Y así estudiamos en la universidad hace 40 y pico de años, los 50, cuando empecé la carrera, para eso se aprendía. Y quiero hacer una reflexión para ver el cambio. En los años, creo que en el año 2002, yo fui elegido presidente del gremio de los abogados. Y en esa elección decíamos, hay que hacer algo por los que más necesitan. Y pusimos dos cosas en nuestro tema, en nuestro plan de acción. Formé el centro de mediación del Colegio de Abogados. Porque decíamos, la mejor forma de solucionar los conflictos es conversando. Que alguien facilite la conversación. En el Ecuador casi no se hablaba del tema. Y formamos el centro de mediación. Y recibí en mi oficina de la presidencia del Colegio de Abogados a un abogado que no se identificó y yo no le conocía. Era bastante mayor que yo. Y lo que me dijo fue lo siguiente. Su padre, mi papá también fue abogado y también fue presidente del gremio. Me decía, su padre, que ya estaba muerto, debe estarse dando vueltas en el ataúd al ver que usted, hijo de ese linaje de juristas, mi abuelo también fue abogado, hijo de ese linaje, esté propiciando la mediación. Si el abogado está hecho para litigar y para ganar el conflicto. Le traté de explicar que el cliente lo que busca es la solución del problema, que si es que tiene que ser con un juicio, bien, pero si puede ser antes, por alguna de estas fórmulas que le den la solución más rápida, pues eso es lo que quiere. Nunca le convencía a ese viejito, que seguramente ese viejito debe ser como estoy yo a esta edad, pero en ese entonces me parecía un viejito bien antiguo que sostenía que el abogado solo está hecho para litigar y que es transgredir todos los principios el buscar una conciliación. Ese es una demostración de como yo pienso que es el nuevo abogado. El abogado debe buscar la solución del conflicto.
Si es que es por vías de conciliación, mejor, y de no, obviamente con el litigio y con toda vehemencia y con todos los medios. Soy un abogado litigante de 43 años, pero no descarto la mediación. La otra experiencia que sería importante sobre cuál es el rol del abogado actual, me permitiría otra vez a cuando presidía el gremio de abogados. Los abogados jóvenes venían graduados y teníamos que entregarles su credencial y tomarles un juramento. A todos les decía lo mismo y muchos han regresado después de 15 años a conversar conmigo sobre lo que pasaba. Yo les decía, cuando ustedes inician su profesión no tienen clientes, todos estamos ávidos de trabajo. Alguien nos busca y nos cuenta un caso y nosotros decimos, sí, muy bien, mañana véngase, la demanda está lista y vamos a iniciar el proceso. Pero no hacíamos el análisis correcto, no hacíamos la verificación de las pruebas y finalmente perdemos el litigio. Y entonces decimos, esta justicia corrupta, aquí ha habido tráfico de influencias, cuando la verdad es que no había un caso en el tema que nos planteamos. Y la necesidad de trabajar, la novelería de trabajar nos hace que planteemos un reclamo donde no lo hay. Entonces, mi tesis desde ese entonces, y yo lo repito ahora a los jóvenes, es que el primer juez de un caso es el abogado. Como decía Alfonso, el cliente viene buscando un amigo, pero el amigo no es el que va a hacer lo que el cliente pide. El amigo tiene que guiarle. Y en esa guía, si el cliente dice, yo quiero reclamarle a Juanito porque me debe esto, y yo le digo, pero analicemos, no te debe nada, pues en lugar de proponer el juicio, debemos ser el primer juez del caso. Y donde no hay un caso, tenemos que, con toda gentileza, cordialidad y razonamientos, explicarle al cliente que el caso no existe. Porque de lo contrario, entramos en una aventura que no nos sale bien para nadie. Porque el cliente pierde el caso, el abogado pierde la confianza del cliente y la justicia queda descalificada cuando en realidad la justicia resolvió bien porque provocamos una demanda donde no había caso. Yo creo que el abogado de antes y el de ahora debe tener en cuenta estos aspectos y para eso obviamente se van a necesitar otras habilidades. Yo solo terminaría en este punto diciendo que lo que Sócrates decía hace muchos años, muchísimos años, centenas y miles de años, decía respecto de los jueces, se aplica también a los abogados. Decía, 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Al abogado también le toca hacer eso y mucho más hoy, cuando nuestros países están cambiando de régimen. Alfonso decía, la justicia brasilera es muy lenta. La ecuatoriana fue muy lenta. En estos últimos años hemos cambiado al sistema anglosajón de la oralidad. Exige mucho más de jueces y de abogados y que sepamos expresarnos, escuchar, responder y ponderar rápidamente y con conocimiento. Esos son los desafíos que tenemos los abogados en esta época. Gracias, Fabián. Un gusto escucharte. Ahora entiendo dónde sale mi colega Cris tan apasionada. Buenísimo, gracias. Entonces, ahora la doctora Norma, entonces, ¿cuáles son las necesidades que desde tu óptica, porque esto es, lo lindo de esta mesa es que cada uno presenta su óptica, ¿no? Porque yo digo que esto es un crisol, ¿no? Tenemos distintos colores para ver distintas opiniones. Entonces, ¿cuál es desde tu óptica, desde tu óptica, desde tu experiencia como magistrada, que la gente busca o cuando acude a la justicia? Hola a todos. De nuevo, vos sabés que, te digo a vos, Rosana, y a todos, que coincido con quienes me han precedido, a pesar que el rol que juegan en sus distintas sociedades, las distintas sociedades en las que estamos insertos, es distinto, porque son litigantes. Yo no fui litigante, muy jovencita entré a la carrera judicial. Creo que 2 años, hice algunas, como para practicar, me dediqué a litigar.
Pero inmediatamente entré por concurso a la justicia y de allí seguí hasta el lugar donde estoy ahora, porque soy una juez que he llegado a este cargo porque los concursé a todos, soy de carrera. Y eso me permite también haber visto distintos sustratos, pero en todos hay un denominador común, que los colegas que me han precedido tan dignamente lo han nombrado. Las partes en la justicia, yo como juez les puedo decir, ¿qué buscan las partes? Buscan que rápidamente le solucionen el tema. Sí, coincido con todos ustedes. Buscan una justicia rápida. Y ustedes saben que generalmente el juez quiere hacerlo rápido. En el caso mío, no me gusta tener cosas atrasadas, ni conflictos demorados. No me gusta. Me sensibiliza mucho el dolor o la preocupación de la gente. Pero a veces los métodos, los sistemas que tenemos no nos permiten. Nosotros tenemos sistema mixto, parte escrita y parte oral en nuestra provincia. Somos muy innovadores. Fue la primera provincia en el país que se decidió por el sistema mixto. Toda la parte de pretensión se hace por escritos. Demanda, contestación. Si hay alguna incidencia, también por escrito. Pero la audiencia es oral. O sea, el juez, el tribunal, debe reunirse para escuchar las pretensiones de las partes, para escuchar los testigos. Entonces tenemos un sistema mixto que creo que ayuda muchísimo a llegar al conflicto, a centrar el conflicto, a conocer el conflicto. Porque sí, muchas veces uno piensa, voy a ver en una audiencia un mapa, un mapa o algo que me presenten mucho mejor en la audiencia que lo tengo en el expediente. Y no, en el expediente lo tengo en el cuerpo del papel, lo puedo leer mejor. Pero en la audiencia la parte lo defiende. ¿Lo defiende o no? Entonces el juez puede escuchar eso. Pero la parte quiere rapidez. Pero en otra cosa coincido con quienes me han precedido. Las partes van en busca de una solución. Y ese criterio lo vengo teniendo y pensando desde hace mucho tiempo. Y en estos últimos tiempos también, digamos, en estos últimos años, he podido convencerme de que la parte busca que el juez lo entienda. Lo que ellos no pueden entender, lo que el abogado lo presentó, busca que el juez lo entienda y le dé una solución. Yo creo que sí, que vamos camino a una mediación. Nosotros no tenemos mediación en mi provincia. En mi país sí, hay provincias que tienen instalada la mediación y dicen que andan muy bien. Nosotros en mi provincia no tenemos mediación todavía. Pero las partes, yo las veo cuando vienen a una audiencia que están queriendo que el juez les dé la solución, los entienda, se acerque a sus sentimientos, a sus necesidades. Y no se puede hacer, porque el juez está en su lugar. Y si entiende a uno, debe entender al otro, si son dos, o si son tres, o si son cuatro partes. Entonces, en este momento, si yo debo decirles a ustedes qué es lo que para mí, lo que yo veo desde mi cargo, y desde siempre, o sea, siempre en los distintos cargos que tuve, como se dice, de este lado de la barandilla, de este lado del escritorio, pero no he sido ajena a la necesidad de esos o ese que se sentó
del frente a mí. Entonces, si uno como juez quiere tener una idea global de todo, y es difícil hoy hacerlo, porque nos tenemos que alejar de lo escrito, de lo que nos presentaron, de lo que dice el abogado, y llegar al alma de esa persona que está ahí sentada. Llegar al alma y ver qué es lo que pasa. Pero fíjense ustedes, y sé que me lo van a comprender muy bien. Si yo llego al alma, la imparcialidad va a sufrir. No la voy a poder aplicar con todo su contenido. Porque el juez, para actuar con justicia y con imparcialidad, no debe llegar al alma, debe comprender a las necesidades. Pero si se mete en el dolor y tal vez lo logre, pero le va a ser muy difícil mantenerse imparcial. Le va a ser muy, muy difícil. Y desgraciadamente, por mi función, no puedo, o pienso yo que no puedo ni debo en esta situación, en este día de hoy, contarles diversos hechos o situaciones por las que como juez, a ver, ¿cómo explicar? Como juez llegué tan profundamente a la necesidad que debí esconderme para llorar. ¿Por qué? Porque en esa situación, si yo lo hacía, no podía sentenciar. Y son situaciones que hasta la fecha me conmocionan, y mucho. Y suceden y se repiten. Entonces, el abogado tiene más libertad para ser amigo o no de su cliente, para atender y en qué profundidad logra entenderlo y defenderlo. El juez debe escuchar, estudiar profundamente, luego argumentar muy bien su decisión y hacerla de forma clara, para que sea entendida por todos, por los abogados y por sus defendidos. Y además que a uno, como juez, le satisfaga, diga, he cumplido mi tarea. Pero no somos ajenos ni al dolor humano, ni a la necesidad del que viene al estrado de la justicia. Somos pares. Y fíjense ustedes, con la perspectiva de género, ¿qué debemos hacer? La perspectiva de género es un nuevo concepto, un nuevo método y que ha tomado mucha fuerza en nuestro tiempo y que hace mucho al juzgar con perspectiva de género. Y al aplicar perspectiva de género, yo tengo que medir cuáles son las desigualdades, cuáles son los daños, cuál fue la fuerza o el poder, cuál es el desequilibrio de poderes. Y al entrar en el desequilibrio de poderes, ojo, que estoy en una línea límite de entrada al dolor. Gracias. Gracias, Norma. Hoy quiero ir, porque dijiste algo que no quiero rescatar y no quiero que se vaya, algo que habías dicho antes, habías mencionado antes. Te agradezco un montón tu presencia y tu humanidad, ¿no? Quiero rescatar algo que dijiste y que también lo dijeron los otros invitados, especialmente los abogados, ¿no? Este requerimiento de la gente de ser solucionadores, de que le resolvamos el problema, de resolver, es como que, toma, justicia, abogado, juez, resolverme el problema. Y después cuando le resuelves el problema no me gusta, y apelo, y protesto. O sea, es como si tuviésemos como una adolescencia, ¿no?
mirándolo como, digo, en perspectiva. Y quizás ahí hay un cambio de paradigma, ¿no? Si realmente tenemos que ser resolvedores de problemas o podemos empezar a acompañarlos para que ellos encuentren la forma, ¿no? Que no sería no estoy definiendo ningún estilo, ni mediación, ni arbitraje, nada, simplemente cómo nuestro cambio, nuestro rol puede empezar a hacer que salgamos de ese paradigma de ser resolvedores, porque ese paradigma de ser resolvedores. Y Norma, te agradezco un montón también esto que traes de esta sensibilidad, porque yo te cuento que como abogada y coach he tenido varios coaches magistrados, ¿sí? Y ese quiebre, esa sentirse encerrados y ¿no? Como limitados por el rol, no permite, digamos, no permite esa cercanía, ¿no? O sea, no, que el juez tiene que tener esta distancia, etc. Así que te agradezco un montón eso también, pero yo quiero, especialmente de nuevo para los dos, es esto de pensarnos, ¿no? Repensarnos. ¿Realmente tenemos que ser, que me resuelva el problema o podemos empezar a virar un poco, ¿sí? Y también con todo el conocimiento legal, etcétera, a empezar a que encuentren ellos la solución, porque de nuevo es como una adolescencia. Así que te agradezco un montón, Norma. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Les pido que tengamos como cuidado con los tiempos, así podemos todos participar de las dos preguntas que nos quedan. Y ahí te pregunto, Juan, había una pregunta que te había hecho, pero quiero hacerla para todos, y también te incluyo, Juan, aunque desde tu mirada, ¿no? ¿Cuáles son, y escuchándonos, ¿no? Y con tu ojo clínico, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos actuales que sentís que tiene nuestro sistema como sistema, ¿no? Abogados, jueces, ciudadanos, sociedad, etcétera. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos? Y esta pregunta es para todos, pero arranco con Juan. Bueno, una respuesta genérica inicial sería ajustarse a los requerimientos de la sociedad de hoy. Y eso, que puede ser muy vago, quiero desarrollarlo, ¿no? Yo tengo alguna discrepancia con lo que planteaba Fabián con respecto a que cambios han habido siempre. Estamos totalmente de acuerdo. Que la historia de la humanidad es una historia de cambios y de transformación, estoy absolutamente de acuerdo. Pero que en este momento la sociedad se enfrenta a una velocidad de esos cambios inusitada. Y por ejemplo, las estadísticas actuales te plantean que en un día del año 2021 se crea más información que en el siglo XIX completo. Y que esa información, además, en muchos casos, tiene que ver con aspectos que van creando o que pueden crear una realidad distinta. Entonces, yo no discuto que los cambios sean permanentes, sino que la velocidad de ellos y la complejidad de todas las variables que se combinan hacen que sea una sociedad más difícil que la que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. No es una opinión personal, o sea, comparto esa opinión, pero no es que lo estoy inventando, sino que de alguna forma digo, estamos ante algo que, por lo tanto, si todo lo que pasa cuando vamos descubriendo cosas y de alguna forma se van produciendo hechos, de ahí surgen las regulaciones, la regulación suele ir detrás de la acción, pues nos encontramos ante un desafío de regulación tremendo, profundísimo, que no sé si tenemos capacidad de respuesta. Y por lo tanto, una cosa que yo creo que es un desafío es cómo somos capaces de tener esa agilidad que permita tener una mirada lo suficientemente crítica y no conformista de la sociedad en la que estamos y aceptar que quizá en nuestra posibilidad de aplicar solo la racionalidad sea insuficiente. Es decir, la neurociencia te dice otro dato terrible para los que somos racionalistas,
que un poco más del 10% de nuestras reacciones y de nuestras sensaciones y pensamientos son conscientes y que por tanto cerca del 90% son inconscientes. Y que en ese sentido hay algo, por ejemplo, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Norma sobre, desde la neurociencia, la imparcialidad es imposible. Así de brutal se plantea, dado que la imparcialidad podría hacerla el 10% de nuestra racionalidad, que es capaz de evaluar, medir y establecer criterios lógicos y racionales ante un hecho que nos presentan, ¿no? Entonces yo, ante esa pregunta, digo, yo creo que hay que ajustarse, o sea, que me imagino una justicia con abogados y con profesionales que están más abiertos a todas las disciplinas que en este momento están convergiendo. Me imagino, por tanto, que no tiene mucho sentido centrarse en todo aquello que hoy en día el ciudadano lo va a lograr a través de otras formas, ¿no? Es decir, que yo creo que yo ya no iría seguramente en unos años a un abogado a pedirle un contrato o un testamento. Para eso está el módulo Watson de IBM, que resulta que hace la comparación de todas el derecho de distintos países y que te da 25 versiones posibles para que tú te pongas a hacerlo, ¿no? Entonces digo, yo creo que el desafío es precisamente lo que aquí se ha dicho por todos, y es convertirse en un acompañante de todo ese proceso para llegar a... Ustedes hablan del derecho colaborativo y no lo conozco con profundidad, pero lo que me ha contado Rosana, digo, sí, ese concepto tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que estamos viviendo. Y finalmente diría que abrirse a mirar los nuevos temas, los nuevos requerimientos. Por ejemplo, estamos en un mundo de pandemia que nos ha traído algo que es el trabajo no presencial. Supongo que los dos abogados laboralistas ya habrán visto montones de incidencias que esto pueda tener, ¿no? Pero yo digo, la presencialidad plena va a ser difícil que vuelva a existir en algunos países. Y por lo tanto, ¿cómo se regula esta forma en donde la confluencia de la vida personal y la vida laboral se produce? La propia casa como oficina, los propios recursos domésticos puestos al servicio del trabajo, la dificultad para separar mis instrumentos de los instrumentos de una corporación. Es decir, ¿qué pasa con todo eso? Y de alguna forma, digo, he puesto ese aspecto, pero en este momento se está hablando, por ejemplo, de los bienes públicos y sus derechos. ¿Tendrán derechos jurídicos los ríos? Seguramente si alguna cosmovisión originaria se va planteando, no olviden que en Chile tenemos una convención constitucionalista presidida por una representante mapuche, una mujer de una cultura inmensa y que posiblemente se pueden plantear temas como esos. Cuando uno saca algo de un río, le está robando al río, que puede ser un bien público. Entonces hay una inmensidad de temáticas que a mí me parece que se abren y que son requerimientos que hay que estar abiertos a ello. Entonces yo diría que es una profesión con muchos desafíos porque hay toda una necesidad incluso de anticipar ética, ¿no? ¿Cómo anticipamos conflictos éticos como el que mañana cualquiera de nosotros se compre un auto sin conductor y qué decisiones toma el auto a la hora de enfrentarse si se choca contra un árbol, arrolla a un niño que va cruzando? ¿Qué decisión toma? Todo esto te llevaría incluso a una justicia que se adelante a los hechos, a las posibilidades, preventiva. Le llaman algo así como neuroética, he leído, ¿no? Pero se me hace la idea de que están ustedes en una profesión que en unos años será francamente diferente. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Súper interesante tu aporte. Gracias. Afonso.
Ahora, como dices, estamos viviendo tempos de mudança, de cambio muy rápido. E como disse Fabián, el mundo cambia sempre, sempre, pero ahora es todo más rápido, todo más preciso hacer de forma rápida e transformar rapidamente. O coaching jurídico transformacional faz este trabalho, né? Prepara o advogado para esta nova realidade. E esta nova realidade, ela busca um profissional que tenha, acima de qualquer coisa, empatia. Empatia é a palavra correta? Empatia, né? Me colocar no lugar do outro, entender o que se passa com o outro. É preciso ser mais humano, e não só o advogado, mas qualquer pessoa que trabalha no judiciário. O júdice, o juiz, deve ser mais humano, deve se colocar, não deve ser parcial, é diferente. Pero entender que as situações de vida são diferentes. O abogado, agora, como dice, pode ser amigo ou não, mas quando se coloca nesta posição de amigo, ele se coloca diante da situação e enxerga a solução mais interessante para seu cliente. Que não é a solução que te traz mais plata, não. É a solução que traz o resultado, a solução mais fácil, menos traumática para seu cliente. Por isso digo que o perfil do advogado hoje é um pouco diferente. Sim, mas eu tenho a minha vida assim, hago sempre assim. Ok, não tem problema, pero se cambia. E a justiça hoje aceita aquele advogado mais tradicional, porém, pero aceita também aquele advogado um pouco mais diferente. Não tem hoje o modelo correto. Tienes que ser assim ou assim. Não, tu deve ser como te faz bem, como faz sentido para você, como te faz feliz e como te traz resultados. Pero sempre haciendo el bien e com empatia em primeiro lugar. Porque com a empatia, todos os esta é uma frase que digo sempre: a empatia resolve qualquer problema do mundo. Porque todos os problemas que existem, todos, se tu coloca a empatia, o problema se vai. Pero si podemos hacer la advocacia, la justicia con la empatía, teremos resultados más satisfactorios. Es difícil hablar así, es difícil comprender, mas faz muito sentido quando se vê tantos problemas e poucas soluções. É isso. Gracias, Alfonso, gracias. Sí, voy a tratar de lo de la empatía, lo que tú dices, Alfonso, los coaches, Alfonso y yo hacemos coaching jurídico y realmente digamos, como el gran desafío es poder trabajarnos, ¿no? Para poder acompañar y, de nuevo, no ser un resolvedor de problemas del cliente, ¿no? Así que un poquito quería, por si no había quedado claro, no traducir. Fabián, ¿cuáles son para vos los desafíos que tú sientes que tenemos en nuestro ejercicio de profesional, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy? Definitivamente, los cambios en el mundo que siempre han habido y que tal vez hoy son más rápidos y vertiginosos exigen nuevos desafíos en todos los ámbitos. Por ejemplo, Juan decía su preocupación sobre la nueva constitución chilena que pudiera conceder derechos a los ríos. Pues en el Ecuador, en el año 2008 se dictó la constitución vigente que reconoce los derechos de la naturaleza.
o sea, no solo de los ríos, sino de toda la naturaleza. Y cuando eso pasó, a todos nos causó por lo menos inquietud. Hoy ya nos parece razonable, pero el primer momento, claro, el reclamo era los derechos solo tienen las personas. No, la naturaleza también tiene derechos, ya no se discute hoy día. Han pasado 12 años y eso está aceptado. Hay todavía muchas dificultades, pero esas cosas están pasando. Que los cambios son vertiginosos, lo son. Ahora, el abogado, ¿qué desafíos tiene? Definitivamente, creo que, primero hablando del abogado en el litigio en el sistema heredado de España era el sistema escrito, absolutamente escrito. Y ahí se aplica aquello de que el papel aguanta todo. Uno podía por escrito decir lo que quiera, saber que está diciendo una tontería, pero el papel lo aguanta. Hoy el Ecuador tiene un sistema como el que Norma refiere, un sistema mixto. Los actos de proposición, la demanda, la contestación a la demanda son escritos, pero el juicio se desarrolla en una audiencia en la que ante el juez hay que sustentar lo que se dice y probar lo que se dice. Entonces, ya es más difícil que en la audiencia poder decir que este momento está oscuro y que es de noche. No podríamos sustentarlo. Y a veces muchos abogados sustentaban que es de noche porque el papel lo aguantaba. Entonces, el abogado necesita hoy día ubicarse en la situación y eso es bueno. Y eso es bueno. A algunos les cuesta trabajo, pero es importante. Eso sirve incluso frente al cliente. El cliente viene y dice, yo tengo este caso y quiero este reclamo. Si el abogado no tiene personalidad y propone el reclamo, en el sistema escrito perdí el juicio después de un tiempo, pero no pasaba la vergüenza. Hoy, si reclamo porque el cliente quiere y yo no estoy convencido, paso yo la vergüenza en el juicio y he hecho perder el tiempo al juez, he engañado a la sociedad. Entonces creo que el sistema del juicio por audiencias nos obliga al abogado a ser más real, a hablar con el cliente, no desampararlo, pero hacerle entrar en razón. Lo que se decía, no necesaria. A lo mejor después de una conversación con el abogado, el cliente va donde su contraparte y soluciona directamente, porque el abogado ya le hizo comprender que no había el caso que él creía. Entonces, creo que ese es un rol que nos corresponde. Seguramente no ganamos honorarios, no tenemos el litigio, pero lo que nos interesa es la paz social, lo que nos interesa es recuperar en esta época de tantas convulsiones, recuperar la tranquilidad para ese caso por lo menos. Entonces creo que ese es un desafío que tiene relación con lo que se decía, porque además, con la empatía, porque además al ser el juicio oral, tienes que ser empático. Tienes que ser empático con el juez, tienes que ser empático con la contraparte. Si es que tienes actitudes prepotentes, lo único que estás es provocando animadversión hacia tu postura. O sea, el abogado prepotente que por escrito podía hacer muestras de erudición, hoy, si es que no tiene una actitud razonable, ha perdido la mitad del caso por su actitud. Y lo último, en relación con la tecnología. En mi tiempo, cuando yo empezaba mi profesión, nosotros tenemos que fundamentar nuestras tesis diciendo la doctrina, el autor tal dice tal cosa y las jurisprudencias y sentencias de la corte han dicho tal otra. En mi tiempo, cuando yo empezaba la profesión, eso había que buscarlos en los papeles y con mucha dificultad no estaban clasificadas ni las sentencias ni las doctrinas. Había que leer el libro para encontrar dos párrafos que trataban del tema que queríamos analizarlo y leer 10 sentencias para encontrar una que corresponde al caso. Hoy la tecnología los tiene clasificado todo. La jurisprudencia y la doctrina, uno entra al internet y sabiéndolo buscar lo encuentra. Yo tengo todavía dificultades. Los asistentes jóvenes de mi oficina encuentran más rápido que yo esas fórmulas. Y eso quizás nos lleva a lo que Juan decía. No será lejano. Si lo que queremos es decir, así se ha razonado en otros casos y le doy ese insumo al juez para que tome en cuenta en un momento de su decisión, no será lejano. Y tenemos que tener la mente abierta para que en el futuro ya sea solo esa recopilación de criterios y doctrinas la que permita que
se resuelvan los casos sin necesidad de la intermediación que hacemos los humanos, tanto en el litigio para plantearlo o para resolverlo. Y debemos estar abiertos. Tal vez yo no alcance a ver eso en nuestras sociedades. Entiendo que ya hay sociedades avanzadas donde eso está ocurriendo, pero estamos decididos y aceptando que eso pase. Y creo que esos son lo importante es que tengamos capacidad de adaptación. Nos costará algunas cosas un poco más de trabajo, pero la clave está en eso para no quedar fuera del foco. Gracias, Fabián. Rescato muchísimo, me encantó tu mirada procesalista. Yo no soy procesalista y no, es más, siempre, perdona a la doctora jueza, pero a mí el derecho procesal no, era una cosa que el proceso no me gustaba. Y me encantó esa mirada procesalista tuya, Fabián, de la importancia de entrenar nuestro cuerpo, nuestra emoción, porque la empatía requiere mucho entrenamiento emocional, ¿sí? Y nuestra coherencia y nuestra transparencia, porque cuando en la oralidad se ve todo, o sea, esa diferencia del papel resiste cualquier cosa, me encantó, ¿no? Me pareció como bien claro, como un desafío, ¿no? Ok, salir del papel, pararme, ser coherente, ser honesto y ser humilde, o sea, humildad en el sentido de conozco, pero no voy con la soberbia del abogado que escribe cualquier cosa y que niega lo que es innegable, ¿no? Y hace perder el tiempo a todo el mundo. Bueno, doctora, ¿qué desafíos tenemos en estos tiempos? A ver, alguna reflexión de los desafíos. No se escucha. Ahora sí. Es muy simple. Tenemos el gran desafío de la pandemia. Para nosotros es tremendo poder trabajar con la mitad de los empleados, que uno se enferma y tiene que irse, que la gente, que las pretensiones y las necesidades no respetan la pandemia, no importa la pandemia, porque el que pide la que pide alimentos es porque lo necesita. El que pide una indemnización es porque lo necesita o porque ha sufrido una injusticia, ha sido atropellado o lo que sea. Entonces, la justicia no puede parar. Ese es el tema. Haya pandemia o no haya pandemia, la justicia no puede parar. Pero atenti, tenemos los medios tecnológicos. Son una gran solución y un gran desastre como lo que ocurrió hoy, que tuve que estar saliendo del celular, viendo la cámara, que no había internet, todas esas cositas, que los podía ver a media ustedes. Pero, bueno, la tecnología que ha avanzado tanto se ha convertido en una gran asistente nuestra, porque podemos hacer reuniones por Zoom, no es lo mismo. No lo vemos, no la vemos a la persona, no lo vemos al abogado. Si se llega a caer internet, morimos todos, porque hay que correr de uno al otro, prendiendo las máquinas y volviendo a prender de cada juez en su despacho, el secretario con las partes en las áreas de audiencia. Pero lo que ocurre es que no podemos estar todos juntos, nos estamos arriesgando. En este momento hay muchos desafíos. Rosana decía que no te gusta el proceso. Yo soy procesalista, pero te entiendo. No es fácil que guste algo que parece duro y técnico. Pero ¿sabes qué es? El proceso es la seguridad jurídica. Es lo único que asegura el cumplimiento efectivo de la ley y el cumplimiento efectivo de los derechos. Por eso yo lo amo y lo defiendo a rajatabla. Pero también el proceso no resulta ajeno a los cambios, por los tiempos, por las formas que hay que seguir. Te digo, una audiencia por Zoom cambia toda la formalidad y la modalidad del proceso. Lo hacemos con las partes, con los abogados, cada uno detrás de una máquina. Es difícil. No podés realmente llegar a comprender o a estar enteramente seguro
de que esa parte está ahí detrás de la máquina. Entonces nos exige a nosotros una consideración especial, munirnos de distintos elementos para manejar nuestro carácter, para tranquilamente aceptar cambios, que se cae, que no se cae, el cable, el internet, y esperar de mucha paciencia. Entonces, todo lo que han dicho quienes me precedieron, coincido plenamente. Pero cuando yo vi la pregunta dije, la pandemia es nuestro desafío actual para la justicia. Ese bicho, digamos, como la pandemia, el COVID, es lo que nos está haciendo cambiar en todo. Como personas, en nuestras dotes naturales, munirnos de otras dotes de las cuales yo nunca fui paciente. Sin embargo, ahora tengo que ser paciente. Me sirvió el COVID para algo positivo, no munirme de paciencia. Y además, para impartir justicia y adaptarme a todo lo que hay y desear que haya algo mejor. Lo que hay lo tenemos que adecuar, como en una casa que no hay mucha cosa para comer, bueno, se hace algo con lo que está en la heladera. Aquí hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y creo que lo hacemos mucho mejor de lo que creemos. Me salió en verso. Pero eso es lo que yo puedo decir. Me encantó lo que dijeron los abogados, pero esta es la realidad de la justicia. Y creo, y me animo a decir, que no es en esta única parte del mundo. Buenísimo. Ni en esta parte de la Argentina. Ahora va para los tres abogados y otra para Juan, una pregunta para los tres, para Alfonso, para Fabián y para, bueno, la magistrada, ¿no? Perdón, para Norma. Entonces, algo ya dijeron, pero estaría bueno como para ver un cierrecito, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que ustedes sienten nuevas que deberíamos desarrollar y cuáles serían los primeros pasos que podríamos empezar a dar, cada uno de su ámbito, desde su lugar, ¿sí? Y Juan, eso, bueno, para el equipo acá de abogados y la doctora, y Juan, ¿cuáles competencias que vos ves como coach de poder y política, vos sos coach de poder, que crees también que nosotros, desde este sistema, de este ecosistema, también deberíamos desarrollar o activar? ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué nos sugerís? Y ahí el que quiere, el que ya tiene su respuesta, puede simplemente abrir el micrófono y decirlo en los tiempos que quiera. ¿Quién quiere arrancar? Dale, Alfonso. Vamos. Eu vejo duas vertentes. A primeira seria para a questão da profissão, na questão empreendedora, né? Para crescer na profissão, num mercado diferente, o advogado deve ter competências criativas, deve ser muito criativo, deve ser muito bom em oratório, deve falar muito bem, porque tem advogados que não sabem, têm medo, né? Muitas vezes de se expor, de falar, mas que vão dizer, mas que deve falar, então deve treinar a oratória mais, deve ser muito empreendedor, deve ter coragem, ser corajoso, deve enfrentar o medo, né? Porque tem momentos que o advogado tem medo, deve enfrentar o medo, deve também pensar la outra vertente, que é a vertente do abogado novo que estamos falando, né? Ele deve treinar o autoconhecimento, deve saber dele que é, o que faz de melhor, o que faz de pior, aquilo que sabe fazer, aquilo que não sabe fazer, trabalhar internamente essas questões. Outro ponto é conhecer de pessoas. Debe ser un conocedor de personas, y para esto el coaching es el camino y la herramienta importante. Penso que temos estas duas vertentes, né? A questão empreendedora e a questão do autoconhecimento.
Esto. Buenísimo, Afonso. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Doctora. Las competencias nuevas, sobre todo en Argentina, lo que estoy viviendo en Argentina, pero en el mundo también, porque he estado en regionales en España y en Alemania y me parece, para mí las nuevas competencias son las de violencia de género. Eso es una competencia nueva que ha creado la necesidad de armar juzgados especiales con jueces especializados en violencia de género, en violencias domésticas y en violencia contra las niñas y la adolescencia. Esas competencias nuevas son las que debemos desarrollar más, preparando a la gente, porque se manejan con equipos especiales formados por psicopedagogos, por psiquiatras, por médicos que asisten al juez y están necesitando mucho de nosotros, porque la violencia se ha convertido en algo difícil de manejar. Ha aumentado la violencia. Y esos juzgados son los que deben estar más preparados para enfrentar ese tipo de problemas que está castigando al mundo y a nuestro país. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Los jueces también debemos prepararnos, porque el juez de violencia de género está pendiente con todo su equipo, pero hay consecuencias de las violencias de género que van a venir más mañana o pasado, más adelante, para que los jueces civiles indemnicemos o no, y para que los jueces penales condenen. Eso es lo que pienso. Buenísimo, Norma, muchísimas gracias. Fabián. Dos temas. Por un lado, en cuanto a la justicia y sus competencias, coincido con Norma en que necesitamos una justicia especializada para los diversos temas. Cada día son más complicadas las ramas del derecho y por lo mismo debe haber esa justicia especializada. En el Ecuador ya existe justicia especializada para el tema que Norma refiere y debemos procurar que así sea para todos. Por ejemplo, en el tema ambiental no hay una justicia especializada y se necesita porque son conocimientos específicos. La clave en el tema de la justicia es que sea especializada e independiente. Y aquí hago un comentario que no viene a lo que estamos hablando, pero que, por ejemplo, me preocupa ver cómo en el hermano pueblo de Nicaragua están próximos a elecciones y la justicia encarcela a 15 o 20 opositores al presidente que son precandidatos presidenciales. Eso revela que la justicia solo es un membrete en esas sociedades porque está dependiendo del mandatario de turno. Eso hemos vivido en muchos de nuestros países en el pasado y hay que tratar de irnos liberando de aquello porque no es justicia cuando no tiene independencia. Ahora, entendiendo competencias nuevas que los abogados necesitamos, básicamente es adaptarnos a los cambios. Y desde mi punto de vista, el asistir a esta mesa redonda con personas más jóvenes e innovadoras es la prueba de que trato de adaptarme. No sé si lo logre, pero hago el mayor esfuerzo por adaptarme. Y adaptarme significa entender lo que ya decía antes, entender que más que el conocimiento está la comunicación. Y para la comunicación es todo eso que ustedes como coaches enseñan. Es decir, que sea más fácil que acepten mis tesis y que yo tenga más apertura para comprender la posición del otro. Eso es la clave. Aquí en el Ecuador y sobre el tema laboral, por ejemplo, se decía, para solucionar los problemas del desempleo necesitamos que el trabajador se ponga la camiseta de la empresa y que la empresa se ponga en los zapatos del trabajador. Porque tanto que eso hacemos, estamos haciendo, dando el paso más importante para la solución de los problemas. Y lo último,
que yo quisiera, así, para cerrar la intervención, algo que aprendí de mi padre. Debemos pelear con todo empeño. Alonso decía, hay que tener mucho empeño, mucho empuje. Mi papá me decía, los juicios, peléalos como propios, pero frente al resultado, piérdelos como ajenos. Porque si lo pierdes como propio, te conviertes en enemigo del juez y de la otra parte. Y nuestra profesión no serviría. El abogado tiene que saber que terminado el litigio, todos somos amigos, claro, salvo el caso de que hubieran temas de corrupción o de otra naturaleza, donde hay que ir a otras soluciones. Pero en el fondo, nuestra profesión necesita ir construyendo amigos. Y los amigos permiten en varias ocasiones solucionar una controversia. Dos abogados amigos pueden conversar y solucionar en una llamada telefónica lo que los clientes durante 6 meses no lo han podido. Entonces, aprender esas técnicas de comunicación son fundamentales competencias para los abogados. Gracias por la invitación. Ay, buenísimo, Fabián. Me encantó escucharte y bueno, y todas esas competencias fuimos anotando, también lo mismo que dijo la doctora Norma, la violencia de género, todo, la verdad que sí, necesitamos como esta adaptabilidad y actualización de estas competencias. Y bueno, Juan, mira, abriste y cerrás. Sí, esta vez ha sido porque así ha resultado, ¿no? Bueno, lo primero es que escuchar lo que plantean mis colegas de mesa, aunque no lo sean de profesión, me deja muy descansado, ¿no? Pues en el fondo veo que lo que están planteando es algo que, sin ser abogado, digo, qué bien que estén pensándolo de esa forma, ¿no? Y como tú me preguntabas un poco desde fuera, yo diría, yo me imagino a unos abogados que se hacen más expertos en la gestión de emociones. Hace años nadie hablaba de gestión de emociones, ¿no? Las emociones nos sucedían, ¿no? Y hoy se puede hablar de gestión de emociones. Me imagino que además sean capaces de todavía tener más formación en técnicas de acompañamiento, todo lo que es la creación de espacios en algo que ya saben hacer, porque forma parte esencial de su profesión, pero se van descubriendo estructuras liberadoras, técnicas que de alguna forma podrían ser de gran utilidad. Creo que en ese sentido que hay diferencias entre cómo yo veo el proceso de acompañar, que es una cosa es la negociación, otra cosa es la mediación, pero otra cosa es el diálogo, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay algo que mirar atrás al nacimiento del diálogo como esa forma en la cual lo que buscamos es comprender más que convencer. Incluso donde es más importante lo que pueda ocurrir, más que el resultado, la posibilidad de establecer la relación, ¿no? Entonces ahí yo coincido con esto que dice Fabián, de que muchas veces esos abogados que tienen capacidades relacionales altas y que han estado, crean redes, no estoy hablando de redes sociales, ¿no? Sino de que tienen esa capacidad de trabajar en red con otros, pues puede ser muy útil precisamente para este mundo tan complejo. Tú me preguntabas también algo que yo creo que los abogados en general han sido una profesión que siempre han estado preocupados por la influencia en los temas del gobierno y de poder, ¿no? Y por eso ha habido tantos que han estado en esas situaciones. Pero creo que quizá en este caso, ojalá cada vez haya abogados más interesados en el mundo del poder y menos en el de las ideologías. Dado que si algo vamos viendo es que las ideologías son sistemas cerrados de pensamiento y por tanto suelen querer tener la razón, y lo que estamos hablando es que podemos funcionar en un mundo donde no estemos peleando por la razón, sino por la posibilidad de convivir juntos. Y eso evitaría cosas como las que se han referido acá de Nicaragua, que efectivamente representan una ofensa a la humanidad, ¿no?
Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu reflexión. Muchísimas gracias a todos por las reflexiones, por los aportes, por traer sus condimentos, ¿no? Como que veo como una mesa, ¿no? Todo el tiempo yo me imaginaba estos encuentros como una mesa redonda donde cada uno trae su condimento, su plato, su tono, su mirada. Y hoy para mí fue todo un desafío porque estuve con procesalistas, así que es un mundo para mí más lejano y me encanta escucharlos. Con abogados laboralistas, que también es lejano para mí, me encantó escucharlos. Coincido con todo lo que han dicho y me encantó también que claramente estamos todos sintiendo esta necesidad como de humanizarnos más, de humanizar más la justicia, el derecho, de la empatía, bueno, lo que traía Fabián de esta oralidad que nos impulsa a ser transparentes, a conectarnos con otros dones, lo que traía Norma también de esta empatía y empezar a comprender también el rol de la justicia y todas las necesidades que también está pasando, ¿no? El sistema judicial y cómo entre todos, y Juan, ¿no? Que no siendo abogado nos dio un aporte enorme, ¿no? Desde una mirada cívica, ciudadana, y cómo entre todos, los que formamos parte de este ecosistema, ¿no? Podemos ir mejorándolo y transformándolo, porque algo también que decía Alfonso, que decía Fabián también, y Norma va a coincidir seguro, porque somos abogados, elegimos esto porque queremos un mundo mejor. Y Juan también, bueno, Juan lo conozco y Juan es un mundo mejor, ¿no? Entonces, estas conversaciones para mí, la intención de estas mesas redondas es esta. La intención va a ser tener varias mesas redondas más, porque es como que iban a ser 4 y ahora van a ser 5. Y me parece que van a tener que ser 6 también, porque fueron como sumándose más gente a las mesas. Y la idea un poco es después hacer un encuentro más grande, más grande, más grande. Juan, que ya estuve charlando, te cuento ayer con Camilo para hacer un 3xI por la justicia. Así que entre todos los que estamos armando estas mesas y todos los que quieran ser parte de esta conversación más grande, ¿no? Para cambiar este sistema, este campo. Así que de nuevo, muchas gracias. Hay unos comentarios muy lindos acá en YouTube, muy lindos, de los que están ahí en vivo. Hay amigos tuyos, Afonso, que te están saludando, a vos también, Juan, a Fabián. Fabián, tienen todos club de fans. Norma, vos no te conocían, pero tenés varios fans también. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Si quieren ya abrir el micrófono para saludarnos, encantado de estar con ustedes. Buenos días, un gran gusto. Y hoy es 9 de julio, sí, vos lo dijiste, el día de nuestra independencia. Así que un conversatorio muy especial en un día más que especial para los argentinos. Un placer y buenos días. Sí, bueno, yo igualmente me despido con la sensación de haber tenido una conversación muy significativa. Así que gracias por la invitación, Ros, y gracias a mis 3 compañeros de Imaginaria Mesa. Yo me gustó esta idea de que nos veías en una mesa. Yo hubiera aportado un buen jamón ibérico y eso hubiera hecho más fácil todo. Bueno, yo también les agradezco la invitación, les felicito a todos los compañeros de panel, pido disculpas porque por no estar al nivel de ellos y en todo caso, felicito a Rosana por la iniciativa y gracias. Feliz Gracias. día, Argentina. Gracias, Rosana, por la invitación. Yo estoy muy feliz porque veo que estamos todos, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, en el mismo camino, caminando para un mundo mejor, para una advocacia más fuerte, una advocacia más humana. Esto, gracias. Gracias, Chao. Acá estoy.